Bueno, pues vamos a empezar en respeto a la puntualidad de todos ustedes. Primero que nada, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión del foro Hablemos de Competencia, un foro académico enfocado en discutir y difundir temas de actualidad sobre competencia económica y regulación. Los invitamos a que visiten la página hablemosdecompetencia.com, en la que encontrarán diversos posts de introducción a competencia económica. También que estén pendientes de las redes sociales oficiales de Hablemos de Competencia, Facebook y Twitter, donde podrán encontrar noticias nacionales e internacionales sobre la materia. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. En esta sesión vamos a abordar el tema de herramientas de competencia, para lo cual contamos con dos grandes expositores. Por un lado tenemos a Ingrid Franco, quien es maestra en competencia, economía y regulación por la Universidad de Barcelona. Ingrid, muchísimas gracias por acompañarnos este día. Gracias, Oscar, y muchísimas gracias por la invitación. Es un honor estar hoy con todos ustedes y esperemos que estos temas sean de su interés. Y bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos. Antes de empezar, herramientas de competencia, me gustaría señalar simplemente tres cosas. La primera es que todas las manifestaciones que se realicen en esta sesión son netamente a título personal y de ninguna manera representan una posición institucional. En segundo lugar, me gustaría señalarles que durante la exposición, si tienen dudas, algún comentario, cualquier pregunta, por favor escríbala en el chat de comentarios y al finalizar la exposición contaremos con un periodo de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Y en tercer lugar, antes de dar la palabra a nuestros expositores, me gustaría señalar una cosa muy puntual. El derecho a la competencia económica, como lo conocemos hoy día, ha sido el resultado de más de 20 años de esfuerzos, tanto del sector público como del privado, para garantizar y mejorar la política de competencia. Si bien nuestra Constitución, en el texto original de 1917, y más aún la Constitución del 57, ya contemplaban en el artículo 28 constitucional una preocupación por la eficiencia de los mercados, esto decía, en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios, los estancos y demás acaparaciones de la riqueza en pocas manos. Es hasta 1992 en que dicho precepto constitucional cobra valor, pues en el 92 se emitió nuestra primera ley federal de competencia. Con esta es la primera vez en que el Estado tenía herramientas para hacer cumplir dicho mandato constitucional. Esta primera ley de competencia nace de un entorno complicado, lo que generó la mayor revolución del derecho económico en nuestro país. En esa época, en el 92, se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Entonces, eso generó una gran presión económica en nuestro derecho. Se adopta la ley modelo UNCITRAL sobre arbitraje comercial, se crea la ley de inversión extranjera, la ley de derechos de autor, se reforma la ley de la industria eléctrica y en particular para esta sesión se crea nuestra primera ley federal de competencia. Sin embargo, no es hasta 2013, con la reforma constitucional en competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, que se da el mejor acierto para el Estado mexicano en dicha materia, ya que con esta reforma constitucional se crean dos organismos constitucionales autónomos, la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT. El primero de ellos, COFESE, es la autoridad por excelencia encargada de garantizar los procesos de libre competencia y concurrencia en México. Y por una alta especialidad y complejidad técnica, el IFT será la autoridad de competencia exclusivamente en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Pues bien, estas dos autoridades serán las competentes para garantizar y proteger los procesos de libre concurrencia y competencia económica en el país. ¿Y cómo lo harán? Contarán con la política de competencia, una serie de herramientas con las que cuenta el Estado, principalmente la Ley Federal de Competencia actual, con la que podrán hacer uso estas autoridades para garantizar el bien jurídico tutelado del derecho a la competencia, el acceso a mercados eficientes. De eso hablaremos este día, herramientas de competencia económica. Y sin más, les cedo la palabra a Ingrid y Valentín. Nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. Tienen toda la palabra ustedes. Y bueno, como les comentaba mi compañero Oscar y Valentín, pues existen tres tipos de herramientas. Yo les voy a empezar a platicar de la primera, que es las concentraciones. Cuando las empresas acuden a los mercados, ¿qué es lo que quieren? Pues ganar participación. Esto se ve traducido con mayores ventas, mayores consumidores en sus bienes y servicios y, por tanto, mayores ingresos. De acuerdo con el artículo 61 de la Ley Federal de Competencia Económica, se entiende por concentración a la fusión, a la adquisición del control o cualquier acto por virtud del cual se unan sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos
o activos en general que se realiza entre competidores, proveedores, clientes o cualesquiera otros agentes económicos. Esta última parte es muy importante porque nos habla de los tipos de concentraciones que existen, que están enunciados en la siguiente lámina. El primer tipo de concentraciones es el horizontal. Es una concentración entre competidores y aquí le pongo mayor riesgo. ¿Por qué hago una puntuación en esto? Cuando se realiza el análisis de las concentraciones se realiza desde 2 puntos. El primero es que la empresa que nace de esta concentración pueda tener participación suficiente que le dé para fijar los precios o restringir el abasto de una manera unilateral. Pero también se puede ver desde otro punto de vista, que es que estas empresas pues puedan ser propensas a llevar prácticas anticompetitivas como lo son los acuerdos colusorios, que más adelante ya los vamos a tocar, pero quiero resaltar que este tipo de conductas son las más dañinas al mercado. Entonces, justo por eso hago esta puntuación, que son las de mayor riesgo. Y además, un punto también muy importante es que al concentrarse 2 competidores, pues va a eliminar a un competidor. El otro es el de tipo vertical. Estas concentraciones se dan en 2 empresas que, si bien forman parte de una misma cadena productiva, no están en los mismos eslabones, ¿no? Se puede dar mucho entre el vendedor y el productor, y aquí les pongo ejemplos, entre el insumo y el producto, y el productor y el distribuidor. ¿Qué es lo que buscan las empresas que se concentran verticalmente? Pues una, eliminar independencia entre ellos, ¿no? Yo ya me concentré con mi vendedor, pues entonces ya no dependo tanto de él ni de sus decisiones. Y otra, pues aumentar sus eficiencias. Y por último está el conglomerado. El conglomerado es un concepto que ya estamos como un poquito más familiarizados con él, y es pues una organización empresarial que está formada a su vez por varias filiales. Estas filiales no tienen que ser parte del mismo mercado. Puede ser una empresa, podemos formar un conglomerado con una empresa refresquera y una empresa que produce muebles de madera. No tienen por qué tener relación entre sí. Y bueno, en la siguiente diapositiva, las autoridades de competencia están facultadas para revisar cualquier concentración entre los agentes económicos, cualquiera, pero solamente aquellas que superen estos umbrales que están en el artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica tienen la obligación de presentarse ante las autoridades de competencia y notificar su concentración. Bueno, entre los umbrales está el monto de la operación supere el 18 millones de UMAS, que cuando se haga esta concentración se adquiera más del 35% de una empresa con ventas o activos en México mayores a 18 millones de UMAS. Que sea en México es muy importante y es un tema que ahorita quiero volver a tocar. Y que acumule activos o capital social por más de 8 millones 400 mil UMAS y que sus ventas de activos en México sumen más de 48 millones de UMAS. Sí, las empresas que se están concentrando con que superen uno de estos umbrales, entonces están obligados a irlos a notificar. Aquellas que no, lo puedan hacer una notificación voluntaria. Ahora bien, para estas notificaciones existen excepciones. Excepciones para que no tengan que ir a notificarlas y están en el artículo 93 de la Ley Federal de Competencia Económica. La primera es la reestructura corporativa, y son aquellos agentes económicos que ya forman parte de un mismo grupo de interés económico, entonces no tienen la obligación de ir a notificar. El incremento del control, cuando el titular de las acciones o de las partes sociales anteriormente a la concentración ya contaba con este control. Algunos fideicomisos administrativos que operen activos o acciones en una sociedad y que no se dé como resultado una sociedad distinta. Las operaciones en el extranjero sin impacto en territorio nacional, y este es aquí donde traigo que las ventas tienen que ser en el territorio mexicano, porque imaginemos que 2 empresas mexicanas se van a fusionar, pero lo van a hacer en el extranjero. Si estas no tienen, si esto no va a traer efectos fiscales, si no están adquiriendo otra filial en México, entonces no están obligadas a notificarles. Los 2 últimos puntos son de aquellas empresas que cotizan en la bolsa, que son los fondos de inversión puramente especulativos. Imaginemos que
aquellas empresas o personas que compran acciones, cada vez que compran acciones tienen que ir a notificarlo a las autoridades, pues entonces el mercado bursátil perdería totalmente su dinamismo. Y las tenencias bursátiles que estén por debajo del 10%, es decir, que no tengan un significado por arriba de este 10. Ahora bien, cuando las empresas están obligadas a notificar, lo pueden hacer de dos maneras. Está el procedimiento ordinario, que está establecido en el artículo 90, y cuando se presentan, tienen que entregar información suficiente para que se empiece a analizar esta concentración. Por ejemplo, el nombre de la empresa, los agentes económicos que se están concentrando, la razón de la concentración, el tipo de concentración que ya les mencioné anteriormente, pero generalmente, pues, les hace falta información. Las agencias de competencia cuentan con la facultad para requerir más información, ya sea básica o adicional. Tienen hasta 60 días para resolver y es posible ampliar solo por una única ocasión 40 días más. El otro es el simplificado y hace referencia a que la concentración no va a tener efectos anticompetitivos en el mercado. Y hacemos este checklist que es la primera participación del agente económico en el mercado que se está concentrando, que va a tener un aumento de participación relativa y que esta empresa no va a adquirir el control, y el incremento de participación cuando ya se tenía este control anteriormente. Las agencias de competencia tienen tres posibles decisiones. La primera es autorizar, y autorizan cuando esta concentración no tiene efectos anticompetitivos en el proceso de competencia y libre concurrencia. No autorizan cuando sí va a tener estos efectos. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues muy fácil. Nosotros como consumidores finales lo podemos ver menos calidad en los productos, menor innovación, mayores precios. Esos son los efectos que se analizan para aprobar o autorizar o no autorizar una concentración. Y la condiciona cuando pueden existir medidas que contrarresten este tipo de efectos. Algunas de las condiciones están los de tipo estructural, que es desincorporarse, o de comportamiento, que es no establecer en los contratos cláusulas de no competencia o la prohibición de competidores y de ofrecer ciertos servicios o bienes a otros competidores. Ahora bien, aquí en esta lámina ya está más explícitamente cuáles son los efectos a la competencia que puede tener una concentración, y más bien, ¿cuándo puede esta concentración representar un riesgo? Y el primero es que cuando confiera o pueda conferir al fusionante, a la empresa que nace de esta concentración, el poder sustancial o incremento en dicho poder sustancial. Este término de poder sustancial lo podemos encontrar en el artículo 59 de la ley, y de manera muy general es el poder que tiene la empresa de fijar los precios unilateralmente sin que puedan contrarrestar esto sus competidores. La segunda es que tenga o pueda tener por objeto establecer barreras a la entrada, impedir el acceso a terceros en el mercado relevante o en los mercados relacionados. También cuando afecte al uso de los insumos esenciales y desplace a otros agentes económicos que son sus competidores o potenciales competidores. Y por último está que tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en la concentración de la realización de prácticas monopólicas, que en un momento mi compañero Valentín va a explicar. Ahora, de manera muy general, en análisis económico que se hace en las concentraciones, está establecido en el artículo 63 y es la determinación de un mercado relevante. El mercado relevante es cuando se delimita una zona, tanto geográficamente como los productos que se ejercen presión competitiva entre sí. Pueden ser bienes o pueden ser servicios. En este mercado relevante es donde se va a dar la concentración y por ende los efectos buenos o malos que esta pueda tener. Los agentes económicos que participan en este mercado, aparte de los agentes económicos que se están fusionando, la concentración de mercado, que va muy de la mano con la participación que tengan los agentes económicos, los efectos de la concentración en el mercado relevante o en otros mercados, y como yo les mencionaba anteriormente, que cuando las empresas se concentran, buscan eficiencia, ¿no? Ser más eficientes. Y con esto, las eficiencias que ellos puedan producir se va a trasladar
a los mercados y nosotros como consumidores podemos ser testigos de ellos a través de la reducción de costos, desarrollo de tecnologías u otros. Bueno, como Oscar ya les mencionaba hace un ratito, en el 2013 se da la reforma en materia de competencia económica. Y si bien trae muchas cosas importantes, creo que este es un punto crucial, que es cuando se añaden estos procedimientos especiales a nuestra ley. Están establecidos en el artículo 94, 96 y 97. Pero antes de entrar al primero, que es el 94, quiero explicarles dos conceptos muy importantes. El primero es el insumo esencial. De acuerdo con el artículo 60 de la Ley Federal de Competencia Económica, un insumo esencial es aquel que está controlado por varias empresas que resultan fundamentales para el ingreso o permanencia de una o más empresas en un determinado mercado. Estos insumos pueden ser de tipo infraestructura, de redes o de derechos. Cuenta con 5 fracciones y para hacer más... para ponernos un ejemplo, vamos a pensar en la infraestructura ferroviaria, las vías de ferrocarriles. Entonces nos comenzamos a preguntar cómo es que el insumo esencial está controlado. Este insumo, es decir, las vías férreas, deben de estar controlados por uno o varios agentes económicos que tengan el poder sustancial. Recuerden que ya hace un ratito les hablé de... Después nos pasamos a la viabilidad y tenemos checklist, reproducción estable, construirlas a lo largo del territorio nacional. ¿Qué requisitos necesitamos? ¿Qué objetivo en las empresas? Tuvimos un pequeñito problema aquí con la conexión de Ingrid. En un segundo regresa Ingrid. Denos una pequeña pausa, por favor. Perfecto. Ok, entonces, perdón. Nos quedamos en si es indispensable, ¿no? Con que sea necesario para la prestación del servicio de pues estas empresas que necesitan transportar mercancías de un lado a otro, pues sí, necesitan de estas vías férreas. El mérito, que es las circunstancias bajo las cuales estos agentes económicos llegaron a controlar este insumo esencial, y por otro están los que están en el artículo 10 de las disposiciones, y es evaluar si la generación, o bueno, la existencia de este insumo esencial va a generar eficiencias en los mercados. Después, ya después de que hicimos este checklist de los insumos esenciales, podemos pasar a las barreras. Las barreras, ¿me ayudas cambiándole de...? Perdón. Las barreras a la competencia están establecidas en el artículo 3, fracción cuarta de la Ley Federal y establece que son todas aquellas que impiden el acceso a los agentes económicos o que limiten su capacidad en el mercado. Esto va a tener como consecuencia que distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Existen 3 tipos de barreras. La primera son las de barrera estructural, que es propiamente las características inherentes del mercado. Cómo es que está compuesto, cómo es su participación, la concentración, si es monopolio, si estamos hablando de un duopolio, de un monopsonio y todo ese tipo de cosas. El hecho es aquellas conductas que lleven a cabo los agentes económicos que tengan por objeto o no tener o impidan o distorsionen el proceso de competencia y libre concurrencia. Y la tercera son aquellas disposiciones jurídicas de cualquier orden de gobierno, como lo puede ser una ley, como lo pueden ser disposiciones o normas. Y bueno,
Ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el artículo 94, que nos habla de las investigaciones para determinar insumos esenciales o barreras a la competencia. Este tipo de procedimientos inician ya sea por el Ejecutivo Federal por oficio, es decir, por parte de las agencias de competencia o por la parte afectada. Si bien la parte afectada no viene como tal establecida en la ley, existe un precedente judicial que ya les va a permitir presentar los elementos suficientes para que las autoridades puedan iniciar este tipo de investigaciones. Como les decía, existen dos tipos, pueden ser los de barreras a la competencia e insumos esenciales. En el caso que se tengan elementos que hagan suponer que existen barreras a la competencia, debemos reconocer o identificar el mercado relevante en donde están. En el insumo esencial, por otro lado, también tenemos que reconocer cuál es el mercado relevante, pero es muy importante, como les mencioné en la fracción primera del artículo 60, que tiene que tener el agente económico poder sustancial sobre este insumo esencial. Después se ven pues, la existencia de estos y cuáles son los efectos anticompetitivos que pueden traer al proceso de competencia. Todo esto ya va dentro de un dictamen preliminar. Las agencias de competencia tienen la facultad de proponer medidas correctivas para justamente eliminar estos efectos anticompetitivos y se hace uso de la teoría de la eficiencia. Es decir, se les hace un examen a estas medidas y analizan las eficiencias que puede traer estas correcciones. Ahora bien, como Oscar les comentó en un principio, pues existe la COFESE y el IFT. En este caso, la COFESE solamente funciona como una agencia de competencia. Aquí es muy importante porque las agencias reguladoras tienen pues la opción de presentar una opinión no vinculante a la autoridad de competencia para que se tome en cuenta para la determinación de las medidas correctivas. Y una vez que ya se hace el dictamen preliminar, se pasa al pleno, pero ahorita les voy a explicar un poco más este proceso. Esto es básicamente un resumen de lo que yo les contaba del 94. Se pueden iniciar de estas dos formas, más de la parte afectada. Y este tiene un periodo de investigación de 30 a 120 días y ampliable únicamente por 2 ocasiones. Y estas 2 ocasiones tienen que ser justificadas. ¿Cómo es que las agencias de competencia se hacen de esta información? Pues a través de requerir informes y documentos necesarios, citar a realizar declaraciones, que son las comparecencias, realizar visitas de verificación y ordenar las diligencias pertinentes. Después está un poquito... Gracias. Esta es la descripción del procedimiento que se lleva a cabo en las investigaciones por el artículo 94. Inicia la investigación, se publica en el diario oficial de la Federación y el dictamen preliminar de eso se encarga la autoridad investigadora. Después pasa a la Secretaría Técnica, este dictamen preliminar, ahí decide si existen elementos para que haya un cierre del expediente y si no, se continúa con el procedimiento de instrucción. Ellos integran el expediente ya con toda la información que ellos recabaron, más lo que ya traen de la autoridad investigadora en el dictamen preliminar, lo pasan al pleno y es el pleno quien da una resolución si confirma el dictamen preliminar, es decir, impone las medidas o si es cierre. Aquí es muy importante recordar que, gracias, como Valentín les comentaba, tanto para las investigaciones que se dan por el artículo 53, que son las prácticas monopólicas absolutas, y por el 54, que son las prácticas monopólicas relativas, existen sanciones, tanto administrativas como penales. Sin embargo, aquí son medidas que no se consideran tales como sanciones. Algunas de estas medidas pueden ser recomendaciones para las autoridades públicas, se les recomienda, pero no hacia los agentes económicos. A los agentes económicos se les ordena la eliminación de esta barrera. Se da la determinación del insumo esencial y se dan medidas para la regulación en cuanto a las modalidades de acceso, de precios y sus condiciones técnicas y de cantidad. Y se da la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones. Aquí es muy importante mencionar que estas medidas tienen que ir de acorde a los efectos que produzcan la existencia de las barreras y de los insumos. Ahora bien, el segundo procedimiento es el artículo 96 y nos habla de la determinación de condiciones de competencia efectiva, la existencia del poder sustancial en el mercado relevante. Esta puede iniciar por el Ejecutivo Federal, oficio, y por la parte afectada.
aquí es muy importante, en el caso de la COFESE, que aquellos sectores tienen que invoquen este procedimiento, tienen que decir en sus leyes específicamente que la COFESE está facultada para iniciar este procedimiento, el procedimiento del 96. Se analiza el poder sustancial en el mercado relevante, como ya les mencionaba anteriormente, no prejuzga sobre las prácticas monopólicas y tampoco impone sanciones. Ningún procedimiento especial impone sanciones. Este es como se da, empieza la solicitud de cualquiera de las tres partes, se da la emisión de acuerdo de prevención. Como les mencionaba, generalmente las empresas no entregan la información pues, necesaria para iniciar este procedimiento y las agencias de competencia cuentan con la facultad para requerir más información. Una vez que la presentan y si se decide que sí existen elementos, empieza la investigación, se hace la emisión del acuerdo de inicio, se publica en el DOF, comienza el periodo de investigación que es de 45 días, prorrogables por una sola única ocasión, y se da la emisión del dictamen preliminar. Igual que la del 94, hasta aquí acaba el trabajo de la autoridad investigadora y comienza el de la Secretaría Técnica con las manifestaciones de los agentes económicos. Ellos trabajan en el desechamiento o admisión de los medios de prueba, desahogan las pruebas y integran el expediente y pasan al pleno toda esa información recabada para que le den la resolución. Además del 96, también existe otro procedimiento especial, que es el 97, el cual habla de la opinión sobre precios máximos, y para poder iniciarlo también se tiene que hacer uso del 96, puesto que habla de las condiciones de competencia efectiva en los mercados. Y bueno, como última herramienta están las opiniones. Estas no son de carácter ex post o ex ante, creo que pueden ser de las dos, y están en el artículo 12 y son aquellas opiniones no vinculatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se da una opinión, no están obligadas a aquellas autoridades a las que se les dé de tomarla en cuenta y de aplicarlas. Únicamente es su opinión y decidirá si la toma o no la toma en cuenta. Generalmente empiezan a solicitud del Ejecutivo, a excepción de algunas que están entre paréntesis y que se las voy a mencionar. La primera es respecto a los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por las autoridades públicas. Esas son las autoridades que no están obligadas a tomarlas en cuenta. Respecto a los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretendan emitir estas autoridades públicas sobre iniciativas de leyes y anteproyectos. Y aquí, además de que pueda ser que lo pida el Ejecutivo, también los pueden pedir las cámaras del Congreso de la Unión. Respecto a las leyes, reglamentos y actos administrativos que tengan injerencia en la libre concurrencia y competencia económica. Aquí también se toma en cuenta a las cámaras del Congreso de la Unión. Sobre asuntos en materia de libre concurrencia y competencia, pero aquí ya es en tratados internacionales. Es por eso que aquí también está la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Y por último, en la incorporación de medidas protectoras y promotores en materia de libre concurrencia y competencia en el proceso de desincorporación de entidades y también de activos públicos. Y bueno, estas son todas las herramientas con las que cuentan las agencias de competencia. Esperemos que les haya servido muchísimo esta exposición y que se interesen por estos temas, tanto como nosotros nos interesamos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Inni y Valentín, por su exposición, su valiosa exposición. Fueron temas bastante interesantes y sabemos que de cada una de estas herramientas que nos hablaron, pudiéramos tomar cursos enteros de cada una de estas. Yo me quedo con un pequeño resumen de todo lo que dijeron, que se podrían dividir entre herramientas ex ante y herramientas ex post, que dentro de las ex antes tenemos la promoción a la competencia por parte de las autoridades encargadas de hacerlo, el control de concentraciones para evitar problemas y distorsiones a los procesos de libre competencia y concurrencia, que del lado de las herramientas ex post tenemos procedimientos que pueden sancionar y detener conductas anticompetitivas, como lo son los acuerdos entre competidores, prácticas monopólicas absolutas, el abuso del poder sustancial por parte de un agente económico, como lo son las prácticas monopólicas relativas, y evitar y sancionar las concentraciones ilícitas. También que existen procedimientos especiales que son de carácter remedial y buscan eliminar cualquier distorsión al mercado, como lo son la determinación de un insumo esencial o la eliminación de barreras a la competencia. Y también que el pleno de estas autoridades tiene la atribución de opinar, opiniones no vinculantes, pero que señalan problemas
a los procesos de libre competencia y concurrencia en los mercados. Les reitero, Ingrid, Valentín, muchísimas gracias por su participación. Y bueno, sin más, pasamos a una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Vamos a leer todas las que nos hayan puesto nuestros participantes en el chat de comentarios. Igual si tienen más preguntas, por favor los invito a que las hagan aquí. Ingrid, Valentín, les reitero mis agradecimientos por acompañarnos en esta sesión. Les agradezco muchísimo su valiosa exposición y el tiempo que tuvimos para esta pequeña sesión de preguntas y respuestas. Comunidad de la Facultad de Derecho, les recuerdo que está abierta la convocatoria para formar parte del equipo representativo en el MOOCOM de este año, 2020. En esta edición del MOOC, el tema va sobre prácticas monopólicas relativas, es decir, restricciones verticales. Los invitamos a que participen, todavía tienen hasta el 10 de julio para mandar su ensayo. Está circulando en redes sociales, están ahí los datos de contacto para cualquier duda, que envíen sus documentos, lo que sea. Es una experiencia muy, muy, muy significativa. Y pues nada, antes que nada agradecerles muchísimo a ustedes su tiempo, su participación en esta sesión, y por ser la primera sesión de Hablemos de Competencia en este webinar y en esta serie de conferencias que se harán sobre temas de introducción de competencia económica, les pediría a los que puedan que prendan sus cámaras para tomar una pequeña captura y pues bueno, que quede en el registro de todos ustedes en su participación. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, de verdad, quienes puedan prender su cámara, por favor, estará buenísimo. Vamos a esperar un ratito porque se están prendiendo más. Pero bueno, Oscar, aprovechando este tiempo, quiero agradecerte a ti por moderar esta sesión, a Valentín por ser mi compañero en esta presentación. Muchísimas gracias y sobre todo muchísimas gracias a todos ustedes que hoy nos acompañan y de verdad ojalá y se puedan adentrar muchísimo más en estos temas tan interesantes. No, al contrario, el gusto fue de nosotros. Y pues bueno, nuevamente les agradezco a todos su tiempo en esta sesión. Y pues nada, muchísimas gracias. Quedamos al pendiente. Igual si tienen cualquier comentario, cualquier duda, en contacto @hablemosdecompetencia.com. Estamos gustosos por escucharlos. También les reitero que visiten las páginas, las redes oficiales. Y pues nada, muchísimas gracias nuevamente y que tengan todos una excelente tarde.